Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia, pueblo de Dios? Bienvenidos a mi canal, La Sana Doctrina. El día de hoy doy gracias a Dios por regalarme este tiempo para poder compartir el estudio bíblico. Ya entramos al capítulo 25 del libro de Génesis. Este capítulo es muy interesante. Vamos a estudiarlo. Y antes de empezar, hacemos una pequeña oración para agradecer a Dios por el tiempo que nos regala para aprender su palabra. Cerramos los ojos para orar. Mi Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, en este momento, mi Señor, entramos a tu presencia para estudiar tu palabra. Señor, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, mi Señor. Sé tú quien dirijas todo este tiempo y te agradecemos por el tiempo que nos das. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya, libro de Génesis, capítulo 25. El tema se llama Los descendientes de Abraham y Cetura. Después que murió Sara, la esposa de Abraham tuvo otra esposa, se casó, ¿no?, con otra que se llamó Cetura. Dice, Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Cetura y tuvo hijos con ella. ¿Y qué pasó? Que cuando Abraham tuvo que dejar su herencia, él dio preferencia a su hijo Isaac, de heredarle a él todo lo que él tenía. En cambio, sus otros hijos que tuvo con su otra esposa Cetura, solo le dio regalos, porque Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, que tuvo con su primera esposa, que fue Sara, y al hijo que tuvo con Sara y a Isaac le heredó todo lo que Abraham tenía, y a los otros hijos de su segunda esposa, que fue Cetura, le dio solo regalos. Ya. Acá también nos habla en el capítulo 25 la muerte y sepultura de Abraham. Dice, Abraham vivió 175 años en total. O sea, Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. O sea, que cuando uno muere, se reúne con sus antepasados, porque acá lo dice la Biblia, ¿no? Murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar, el hitita. Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Ahí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Así se llamaba ese pozo. Ya, acá nos habla también los descendientes de Ismael. Dice, estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia, de Sara en el orden en que nacieron. Nebaiot, que fue su hijo mayor, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar. O sea, son los descendientes de Ismael, ¿no? Ya, estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. O sea, estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. O sea, Ismael tuvo 12 hijos. Y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Acá también nos recalca, ¿no?, que morían, ¿no? Murió Abraham, se fue a reunir con sus antepasados. Murió Ismael y se fue a reunir con sus antepasados. Así nos enseña la palabra de Dios. Dice, sus descendientes se establecieron en la región que está entre Ávila y Shur, frente a Egipto, en la ruta a Asiria. Ahí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Ahora acá nos habla de los descendientes de Isaac, el nacimiento de Jacob y Esaú.
Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padan Aram, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. ¿Ve? O sea, Dios es el que da los hijos. Y si tú no puedes tener hijos, tienes que orar al Señor y pedirle para que te mande los hijos. Porque así pasó en el tiempo de Isaac, que también Isaac oró por Rebeca, por su esposa, para que Dios le mande hijos por ella, ¿no? En medio de ella. Entonces, pero como dice, y el Señor oyó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor y Él le contestó. O sea, Rebeca todavía salió embarazada de mellizos. Así lo mandó Dios. Y dice, y Dios le dice a Rebeca, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. ¿Ve? O sea, que ya desde antes de que nacieran ya en el vientre estaban en lucha ya. O sea, ¿ves cómo ya se estaba profetizando lo que iba a suceder después, ¿no? Ya, continuamos. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Ya, ahí continúa, dice, Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Antes vivían en campamentos, así era su casa. Ya. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, ¿cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Gloria a Dios, aquí nos quedamos. ¿Ven cómo ven por la desesperación? Tenía hambre Esaú y no le importó vender sus derechos de hijo mayor. En esa época, en ese tiempo, el hijo mayor tenía muchos privilegios. El hijo mayor, el primero. ¿Por qué él era mayor? Porque nació primero. Eran mellizos, pero salió primero Esaú y después Jacob. Pero ya Dios le había anticipado a Rebeca. Le había dicho que en su vientre ya hay dos naciones que luchan entre sí, ¿no? Pero que el mayor estaría sujeto, o sea, sometido al menor. ¿Quién era el menor? Jacob. De ahí viene la historia de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. Dios le cambió después el nombre a Jacob por Israel, y de ahí viene la nación de Israel. Es importante conocer el origen del pueblo de Israel, todo su linaje, todo para que así comprendamos más el propósito de Dios. Y acá nos enseña la Biblia, ¿no?
todo. Dios ya lo conoce todo, el futuro, el destino, conoce todo. Nosotros no sabemos, pero Dios ya nos anticipa. Por eso cuando oramos con el Señor tenemos esa conexión y Dios nos habla también a través de la oración. Entonces nosotros no debemos perder esa comunicación constante. Por eso dice bien claro en la Biblia que debemos orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, por eso que nosotros debemos en todo pedir dirección a Dios. A Esaú no le importó perder su primogenitura, ¿no? Sus derechos como hijo mayor, y se los cedió a Jacob. Y Jacob aprovechó el momento, ¿ve? De convertirse en el privilegiado, ¿no? Con los derechos del hijo mayor. Bueno, vamos después a continuar, ya entramos al capítulo 26, donde se trata de que Isaac se va a Gerar. Ya, en otro momento vamos a continuar. Ustedes en su casa pueden seguir estudiando su Biblia. Es bueno estudiar su Biblia desde el comienzo hasta el final, paso a paso, poco a poco. La Biblia, no sé cuánto te demores en estudiarlo, depende de tu tiempo, puede ser unos 10 minutos, 20 minutos o una hora, depende de tu tiempo, que le das el tiempo para estudiar la Biblia, y te vas conectando más con Dios, conociendo más la voluntad de Dios y lo que pasó en nuestros antepasados, en esos tiempos, ¿no? Cómo se creó el mundo, cómo Dios le habla a sus escogidos, a sus siervos que son fieles a Él. Es importante conocer cómo piensa Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada, lo que le desagrada, para así vivir en obediencia. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si no lo conoces? Si no conoces cuáles son sus preceptos, sus mandatos, su voluntad. Por eso yo recomiendo que lean todos los días, o si no pueden todos los días, una vez a la semana, 2 veces a la semana, depende de su horario. Entonces ustedes van familiarizándose y van continuando paso a paso, y apunten algo que no entiendan, anótenlo y busquen en el diccionario el significado de algo que no entiendan. Y así se ayudan en el estudio bíblico. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto al estudio bíblico. Y regreso en otro momento para continuar con nuestro estudio. Que Dios me los bendiga mucho y hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.